Buenas tardes, doctor. Gracias. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Recién estoy ingresando. Bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este seminario sobre atención inicial del trauma osteomuscular. Ya. A ver. Bueno, estoy haciendo unos ajustes iniciales y ahorita arrancamos. Ya está. Ya, a ver. Pues parece. Bien. Como siempre, a veces en el último minuto algo quiere fallar. Está fallando la proyección. Así que ya hice los ajustes. Ojalá no se me corte.
Bueno, entonces, bienvenidos de nuevo al seminario sobre atención inicial del trauma osteomuscular, siguiendo la secuencia de seminarios sobre primeros auxilios. Algunos ya estuvieron conmigo los anteriores fines de semana. Hemos estado viendo sobre soporte vital básico, triaje, atención inicial al paciente politraumatizado. Y siguiendo eso, vamos a ver hoy lo que es atención inicial del trauma osteomuscular. ¿Ya? Bien, para los que están participando por primera vez, la modalidad de trabajo es muy similar a cuando ustedes están en un aula, ¿ya? Sin embargo, cuando tengan dudas, pregunten inmediatamente, porque como a veces el tiempo nos pisa, a veces a último minuto ya no hay para poder hacer las preguntas. Entonces, cuando ustedes tengan una pregunta, hay tres formas de que me pregunten. Una es que escriban en el chat, ¿no? Para eso, apretan su pantalla en el celular, se van a los tres puntitos que están a la derecha, le dan ahí, luego escriben donde dice chat y preguntan lo que quieran, luego le dan cerrar para volver otra vez al video. La otra forma es que levanten la mano, para eso también se dan esos tres puntitos y ahí hay una opción que dice levantar la mano. En ese caso, ahí me aparece un mensaje y yo les habilito el micrófono para que ustedes puedan hablar y preguntar. La otra es que ustedes directamente habiliten su micrófono y me hagan la pregunta. ¿Ya? Entonces no hay ningún problema. Pueden interrumpirme en cualquier momento para no perder la idea y que no se olviden sobre esa pregunta, ¿no? Además, generalmente las preguntas también ayudan a fortalecer el punto. Así que en el momento que lo quieran hacer, pueden hacerlo. Lo siguiente que tengo que explicarles es que les he enviado 4 enlaces al grupo de WhatsApp, ya que cada reunión solamente dura 40 minutos. ¿Ya? Entonces, a los 40 minutos se corta automáticamente y lo que tiene que hacer rápidamente es irse al WhatsApp donde les mandé los enlaces y entran al que dice parte 2, ¿no? Lo mismo cuando ese se acabe, al parte 3. Normalmente, con las 3 sesiones suele acabarse el seminario, pero como ya la gente está más activa en Zoom, entonces a veces con las preguntas se puede alargar un poco más. En ese caso, les he mandado un cuarto, por eso dice anexo, en caso de que se alargase un poco y tuviésemos que avanzar un poquito más o las preguntas se extiendan un poquito más. Entonces, por eso son 4 enlaces. Pero veremos cómo lo hacemos hoy. ¿Ya? De repente 3, el cuarto es por si acaso, ¿no? A ver, veremos. Bueno, ¿alguna pregunta antes de empezar? ¿Alguien que no sepa alguna cosita? ¿Cómo manejar sus herramientas? Bien. De todas maneras, ya saben, pueden preguntar en el chat. Aparte de mí, seguro hay 1 o 2 administradores que están ahí también. Y ellos les pueden guiar, se pueden comunicar por ellos en privado en el chat. O también en el grupo de WhatsApp, si tienen algún problema, ahí escriban diciendo qué problema están teniendo para que alguien vea cómo solucionarlos. Ya están ahí vigilando si es que ustedes tienen algún problema. Bueno, entonces empezaremos. Bueno. Entonces, por si acaso, voy a silenciar el micrófono de todos.
Eso es para que no se escuche ruido de fondo. Pero cuando ustedes quieran, me piden el micrófono o lo activan, no hay ningún problema. Ya. Bien. Empecemos entonces. Bien, cuando hablamos de trauma osteomioarticular, vamos a hablar de todo lo que es el aparato locomotor y sus lesiones. Cuando hablamos del aparato locomotor, tenemos que tomar en cuenta que estamos hablando de algunas estructuras como ser los huesos, ya, las articulaciones, los tendones, los ligamentos y el músculo. Esas 5 estructuras pueden ser lesionadas de alguna otra manera en el trauma, ¿ya? Y generar diferentes patologías que requieren atención inmediata o de primeros auxilios. ¿Ya? Cuando se lesiona el ligamento, eso es un esguince, que es lo primero que vamos a hablar ahorita. Cuando hay una lesión a nivel de la articulación, esos son las famosas luxaciones. Cuando se daña el hueso, la fractura, ¿ya? Y la parte muscular y los tendones serían los desgarros y lo que es el síndrome compartimental, que lo vamos a ver también al último. Entonces vamos a ver hoy día todas las patologías, cómo reconocerlas, qué se puede hacer en primeros auxilios y también les voy a decir lo que nosotros hacemos en el hospital, ya, para que también tengan conocimiento de cómo se trabaja con estas lesiones. Bien. Entonces empezaremos, como les mencionaba, con los ligamentos. ¿Ya? Vamos a ver qué función cumple primero y luego entenderemos cómo ocurre su lesión. Bien, los ligamentos son estructuras formadas por tejido conectivo que se suelen encontrar rodeando a las articulaciones. Su función principal de ellas es mantener la estabilidad articular, ¿no? En estas imágenes podemos ver algunas articulaciones, como por ejemplo acá arriba, la articulación de la rodilla, sería esta de acá. La articulación de la rodilla tiene varios ligamentos, sin embargo en la imagen podemos ver algunos, como los famosos ligamentos cruzados, que ven aquí al fondo, que son los que más frecuentemente se lesionan en actividades deportivas como el fútbol, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el codo, en ese otro lado, hacia la derecha, tenemos también, nos muestran ya lo que es el ligamento lateral cubital, que tiene 3 bandas, ¿no? Que nos muestra la banda anterior, la media y la posterior, que como ven, rodea la articulación. Entonces, estos ligamentos lo que hacen es ayudar a que los huesos en una articulación se mantengan juntos. Por eso dice, mantiene la estabilidad. Y eso hace que cuando estos huesos se muevan en la articulación, se muevan de una forma que no se desgasten ni se lastimen. O sea, mantiene en su posición a los 2 huesos. No que se muevan a un lado o a otro lado, sino que estén juntos, ¿no? Por lo tanto, generalmente sus lesiones tienen que ver cuando ha habido un movimiento superior a lo que es la capacidad normal de mantener estos ligamentos en su posición a la articulación, haciendo que estos sufran algún tipo de desgarro. A esa lesión la conocemos como esguince. Es el esguince. Bueno. Entonces los esguinces, por lo tanto, serían las lesiones de los ligamentos que están alrededor de las articulaciones debido a una
exagerada tensión de los mismos que hace que ellos sufran desgarros en diferentes grados, ¿ya? Que puede generar inestabilidad e inflamación de la lesión. Entonces, para que esto ocurra, la articulación tiene que haber perdido su estabilidad temporalmente. Eso significa, pongámosle que estaba así, se salió así, pero volvió. Entonces vuelve a su lugar, no hay que el hueso salió de su lugar, nada. Simplemente que al hacer ese movimiento, el ligamento que mantenía esa posición se ha estirado y pudo haber habido lesión de las fibras de los ligamentos en grado variable, desde mínima hasta bastante severa, generando los diferentes grados de esguince. Bien, entonces los esguinces, según la gravedad, lo vamos a clasificar en 3 grados. Bien, vamos a ir viéndolo ahorita uno por uno, pero esta imagen siempre me tengo a mostrarles lo mismo que vamos a ver ahorita en las otras diapositivas, ya que aquí se ve bonito la diferencia entre los 3 grados de esguince. El esguince grado 1 es cuando ha habido ruptura de unas cuantas fibras y estas fibras ya no llegan al punto de producir una ruptura del tendón. Como ven acá, son unas cuantas fibras. Es como si yo hablase de una cuerda, se ha roto unos cuantos hilitos, si ustedes quieren, algo así. Se acaban por unas cuantas fibras, pero el ligamento, como pueden ver, a pesar de todo, está intacto. En el grado 2 ya ha habido una ruptura mayor de fibras, pero ya hay una ruptura del tendón, como ven en la imagen, pero esta ruptura es parcial. Eso hace que el tendón, a pesar de estar roto parcialmente, todavía puede mantener la estabilidad de la articulación. Y en el grado 3 ha habido una ruptura total de todas las fibras, habiendo también una ruptura total del tendón, ¿no? Como pueden ver, el ligamento queda totalmente separado en 2 porciones. Este tipo de lesión es completamente inestable y en todos los casos es quirúrgico, ya como vamos a ver cuando hablemos de tratamiento. ¿Ya? Bueno, entonces esa es la diferencia entre los 3 niveles de gravedad de los esguinces. Aquí hay unas cuantas fibras, pero no hay ruptura del tendón. En segundo grado hay ruptura, pero parcial. Y en tercer grado hay una ruptura completa del tendón. En base a eso, vamos a ver los síntomas y los tratamientos. Entonces empezaremos con el grado 1. Entonces, el grado 1, generalmente el daño es a nivel microscópico. Como es el daño a nivel microscópico, entonces no se observa a simple vista un daño del tendón. Por eso dice aquí que es macroscópicamente intacto. ¿Ya? Solamente hay lesiones mínimas dentro del ligamento que puede generar pequeñas hemorragias dentro o alrededor del ligamento y algunos desgarros pequeños. Son lesión de escasas fibras y por lo tanto la articulación, y eso es importante, se mantiene sin inestabilidad. O si ustedes quieren decir que es estable, ¿no? En cuanto a la sintomatología, que lo vamos a ver un poquito más adelante, pero aprovechando la imagen, generalmente de este tipo de esguince suele haber sintomatología mínima con un dolor generalmente tolerable que permite realizar la movilización de la articulación. Puede existir un poquito de edema o signos inflamatorios alrededor de la articulación, pero que no quitan la capacidad de función de la articulación. No significa que esa articulación todavía se puede mover, es estable. Le dolerá al paciente, obviamente, pero
él podrá, como decimos, en caso del ejemplo, si es un tobillo, podrá caminar, ¿no? Bien, ese sería el grado 1. Veremos grado 2. Bien, el grado 2 es cuando ya se supera por completo la capacidad de elasticidad del tendón. Significa que el tendón se ha estirado lo suficiente como para ya parcialmente romperse. Esta lesión ya va a presentar desgarros, o como les mostraba hace rato, ya va a haber ruptura del ligamento, pero va a ser una ruptura parcial. Por eso aquí les dice que ya se observan desgarros. Cuando dice macroscópicos, significa que se pueden observar a simple vista. Ya va a haber lesiones hemorrágicas alrededor de los ligamentos, lo cual nos va a ayudar a mostrar otra sintomatología que ahorita vamos a ver. Sin embargo, a pesar de eso, el ligamento mantiene la continuidad. Y esto es clave para diferenciarlo del tercer grado. En cuanto a la sintomatología, el paciente pues, va a presentar mucho más dolor que el anterior. Va a haber edema, que eso es que se inflama, se hincha, como comúnmente decimos, la zona. Va a haber impotencia funcional y puede haber equimosis o algún grado de inestabilidad. Entonces, la impotencia funcional se refiere al hecho de que el paciente va a poder mover, pero con mucho dolor. O sea, podrá, en caso del ejemplo del tobillo, incluso de repente hasta caminar, pero con mucho dolor. ¿Ya? Habrá un grado de inestabilidad, eso significa que él sienta que todavía se quiera salir de su lugar la articulación. ¿Ya? Y cuando dice equimosis, se refiere a los morados, como ven en el caso de la imagen, que alrededor de la articulación lesionada se empiezan a presentar estas áreas de moretes, que es la equimosis. ¿Ya? Eso sería un grado 3. Luego tenemos, pero ese sería un grado 2. Luego tenemos el grado 3. El grado 3 generalmente es cuando haya habido una mayor intensidad del daño y obviamente más lesión del ligamento. A ver, yo soy Aquino. ¿Estás preguntando? Activa tu micrófono. Ya te lo activé. Mil disculpas, me equivoqué, perdón. Ah, ya. Suele pasar. Perfecto. Entonces, el grado 3, ya hay, como habíamos mencionado anteriormente, mayor lesión del ligamento con ruptura total del ligamento. ¿Ya? Entonces, por eso dice aquí, hay ruptura completa del ligamento. Si el ligamento se rompe por completo, eso genera una inestabilidad franca. Eso significa que esa articulación no va a poder funcionar. Ya, eso en la práctica significa que el paciente no va a poder mover esa articulación. Uno, porque va a sentir que la articulación se quiere salir de su lugar. Y segundo, por el intenso dolor que suele asociarse. Ya se va a asociar a esto incluso en algunos casos lesiones de tendones, de huesos incluso en algunos casos, dependiendo del mecanismo de la lesión. ¿Ya? En este caso, lo importante para reconocerlo es el intenso dolor y la limitación funcional importante. Si hablamos del famoso tobillo, grado 1, el paciente pudiese caminar casi tranquilamente con un leve dolor. En el grado 2 podrá caminar, pero ya habrá un dolor más intenso. Y en un grado 3 no podrá ni asentar el pie. Así sería, para que diferencien de forma práctica los 3 grados. En el caso del tobillo, que como lo ven ahí, lo estamos mostrando porque es el más frecuente, ¿no? Pero podemos aplicar eso mismo a cualquier
articulación del cuerpo. Bien. ¿Sí? ¿Alguien le pregunta algo? Dice, perdón, o sea, cuando uno se fractura, digamos, como te dice, el paso 1, uno puede caminar, pero no hacer esfuerzo. El 2, el 2 y el 3 tienen que ser enyesados o sea, ir al médico. Ya, eso ahorita lo vamos a ver en el tratamiento, pero para aclarar, no son fracturas, todavía no hay fractura ahí. Eso es una lesión de ligamentos, ¿ya? En caso del 1, sí, en caso que fuese tobillo, sí podrá caminar, pero con un poquito de dolor. Si eso lo aplicamos a otra articulación, pongámosle la muñeca, en el caso de la muñeca, el paciente va a poder mover tranquilamente su muñeca con ligero dolor. Un grado 2, va a poder mover la articulación, pero va a haber intenso dolor. En el caso de un grado 3, va a haber intenso dolor e incluso no va a poder mover la articulación. Entonces, así podemos diferenciarlo de forma práctica los 3 grados. En cuanto al tratamiento, en un minuto vemos lo que es el tratamiento. Gracias, Lisa. Entonces, bueno, ya está mi micrófono aumentado. No sé si me escuchan. Ya lo aumenté un poquito. Bien, entre las causas, en realidad cualquier situación que pueda generar que el hueso se salga temporalmente de su lugar y vuelva otra vez a su posición. ¿Ya? Daniel, ¿no escuchaste? A ver, ¿quién es? Tatiana. De repente tienes un problema con tu audio allá, porque aquí lo ha aumentado bastante y yo me estoy escuchando y está fuerte. Revisa primero tu audio. De repente algo está mal en tu audio. Y si sigues estando bajo, volvé a escribirme. Que tiene una miradita a tu propio audio. Bueno, cuanto a las causas, Se oye por bien, decir. dice. Sí, de que a veces algunos equipos tienen problemas con su audio y uno no se da cuenta. Hay que tener una revisadita. Bueno, volviendo a las causas, entonces cualquier movimiento rápido que pueda generar que la articulación se desestabilice temporalmente, ¿no? Este es el mejor ejemplo para los tobillos, ¿no? Los movimientos que decimos pisó mal, pisó chueco, lo que comúnmente hacemos, ¿no? Los famosos movimientos en falso, que es cuando creemos que estamos colocando en alguna posición, ya sea nuestra mano, nuestro pie, y de pronto no nos dimos cuenta y nuestro pie fue a otro lado, ¿no? Como por ejemplo, uno está bajando las gradas y no se da cuenta que había otro escalón porque su mente no lo procesó y pisan al aire. Entonces eso puede generar que el pie caiga, como le decimos, en falso, generando la inestabilidad. Tirones, muy frecuente en los niños pequeños, cuando los jalonean los brazos al caminar rápido. A veces los adultos no nos damos cuenta que el niño tiene menor tolerancia que el adulto y entonces al caminar y al agarrarle el bracito, a veces lo estamos jaloneando y eso puede generar un esguince de las articulaciones de la muñeca, el codo o el hombro, generándole luego más tarde dolor en diferentes grados al niño. Torceduras de todo tipo en cualquier tipo de articulación, ¿ya? Entonces, esos como mecanismos. Las más frecuentes, como ven aquí abajo, se los he puesto, son el codo, la rodilla, el tobillo, el pie y los dedos. Bien, ahora, eso como causa ya directa por trauma. Sin embargo, hay una causa que hemos estado analizando más en los últimos años, ya lo que nosotros le llamamos
trauma por estrés. ¿Ya? Y puede generar esguinces de grados leves, pero sí produce esguinces. Le llamamos trauma por estrés cuando se somete a una parte del organismo a un trabajo excesivo que lo sobrecarga y eso puede generar la lesión. En el caso del esguince, por ejemplo, es muy frecuente observar esto en la famosa caminata cotoca. Cuando estamos haciendo que la articulación trabaje en exceso, o en ese caso, por ejemplo, los pies, tanto caminar, el ligamento se va lesionando lentamente. Algo así como cuando ustedes agarran un alambre, tendría que ver que si lo doblan varias veces, en algún momento se rompe. ¿Ya? Entonces lo mismo pasa con ligamentos, tienen cierto punto de tolerancia, en el cual si le sobrepasamos ese trabajo, puede empezar a producirse un esguince. ¿Ya? Eso suele pasar, como le digo, más que todo en los pies, no tanto en el tobillo, cuando solemos caminar grandes distancias. Pero también se suele ver en otras articulaciones, como por ejemplo en los deportes, el famoso codo del tenista, por ejemplo, tanto raquetear, en el codo suele generarse un esguince, o también de forma laboral, dependiendo del tipo de trabajo que estás realizando y a la articulación que está sobrecargando. Entonces, eso en cuanto a las causas. Bien, vamos a ver los síntomas. Entonces, los síntomas, ya hemos estado hablando un poquito de ellos, pero aquí vamos a hablar un poco más profundo de ellos. En primer lugar, estaría lo que es el dolor. El dolor del esguince suele ser inmediato al momento de haberse realizado el trauma, pero va incrementándose lentamente en las siguientes horas, ¿ya? Dependiendo del grado de esguince que estemos hablando. Generalmente, el grado 1 suele mantener el mismo dolor durante las siguientes horas. Generalmente no incrementa. El grado 2 y el grado 3 tiende a incrementar conforme van pasando las horas, ¿ya? Y el grado 3 es generalmente intenso en los primeros minutos, al punto de ser intocable por completo. Luego está el edema, la hinchazón local, que también, igual que el dolor, va evolucionando en el tiempo. El grado 1 suele ser leve, apenas una pequeña hinchazoncita, como le decimos, pero sin mayor complicación. En cambio, el grado 2 y el grado 3 suele ser bastante intenso, incluso en el grado 3, en los primeros 5 minutos, puede alcanzar grandes dimensiones al punto de generar, en algunos casos, síndrome compartimental, que es algo que vamos a ver al último. ¿Ya? Los hematomas también en base al grado de lesión. Los hematomas son cuando se hincha y aparecen morados, lo que les mostraba hace ratito. En ese caso también, en un grado 1, suele ser a veces simplemente puntitos rojitos alrededor del área lesionada. En un grado 2 suele verse ya los moretes casi de forma inmediata, pero van a ir aumentando en transcurso de siguientes horas. Y el grado 3 suele ser bastante intenso, que suele cubrir toda el área lesionada o incluso más allá de la articulación. En cuanto a la rigidez articular, esto dependerá del dolor y de la inestabilidad. En grado 1, como mencionaba, el dolor va a poder, pero el paciente va a poder movilizar tranquilamente, sin problema la lesión, generalmente quejándose de un pequeño dolor, pero moviendo sin ningún problema. En un grado 2, el paciente podrá mover la articulación, pero siempre quejándose de intenso dolor. Y en el grado 3 no podrá moverla, ni siquiera, como decimos, 1 milímetro, ya que ni bien lo toquemos, generará intenso dolor. Además, el mismo paciente sentirá que está completamente
inestable. O sea, el mismo te va a decir que parece que se le quiere salir o que suena. Bien, ahora, dependiendo de la intensidad del dolor, el paciente puede presentar otros síntomas, pero estos ya no son por la lesión, sino por la respuesta de nuestro organismo al dolor. Si el dolor es muy intenso, el paciente puede presentar sudoración, náuseas, vómitos, mareos o incluso pérdidas de la conciencia. Eso dependerá de la intensidad del dolor y de la tolerancia al dolor que cada uno de nosotros tiene. Bien, eso en cuanto a la sintomatología. Un detalle que me olvidaba para diferenciar de las otras que vamos a ver después, es que el esguince, a pesar de que está hinchado, mantiene la forma natural del área. Eso significa que a pesar que yo he hinchado acá, no van a ver que está deformado. Se lo ve que está todo bien en su posición, aunque esté hinchado. Eso es importante para diferenciar de una luxación y de una fractura. Bien. En cuanto a los primeros auxilios, ¿qué podemos hacer de forma inmediata? De forma inmediata, lo que debemos hacer es colocar rápidamente hielo. Eso ayuda a aliviar el dolor y también a disminuir la inflamación. El hielo nunca se debe aplicar de forma directa sobre la piel. Lo que tenemos que hacer es colocar el hielo en una bolsa, poner agua, porque el hielo nunca se debe usar directo, entonces debe estar ligeramente disminuido en temperatura. Se le va a poner agua, amarran bien esa bolsa y esa bolsa se envuelve en una tela y ya sobre eso se pone en el área afectada. Entonces no se olviden, el hielo nunca se pone directo, deben ponerlo en una bolsita con agua y envolver una tela y a eso ya se puede aplicar. Cuanto más rápido, el efecto también se observará de mejor manera. ¿Ya? No hay que estar moviendo el área afectada. ¿Ya? Si nosotros vemos que el paciente directamente se niega a moverlo por sí mismo, ¿ya? Probablemente sea un grado 3. Entonces no hay que estar probando a ver si se mueva o no se mueve. Si nosotros le pedimos al paciente si puede moverlo o no, y él lo hace a su voluntad, pudiendo mover, a pesar de que le duele mucho, eso puede ser un grado 2, y un grado 1 lo moverá sin ningún problema. Pero no hay que estar ahí moviéndolo a ver si le duele o no le duele, ¿ya? Porque al hacer eso, vamos a darle más estrés al ligamento, pudiendo empeorar la lesión. Si es necesario transportar a la persona, hay que transportarlo sin que le demos trabajo al área afectada. ¿Ya? Significa, si es ese tobillo, pues que no está sentando ese tobillo. Si es pie, que no siente el pie. Si es codo, que lo deje quietito apoyado en el pecho, etc. Bien, se va a cortar en un minuto. Ya saben, váyanse al segundo enlace, al que dice parte 2, para continuar. Ni bien cierre esta sesión, entren al otro enlace y denle clic. Ya no le va a pedir permiso para entrar, se va a entrar directo. ¿Ya? Entonces, Ya dicen, gracias. no se preocupen. Ya, se va a cortar entonces en segundos. Nos vemos en la otra sesión.